Vemos que ya llegamos a esta sección sobre la gran ramera y la bestia, en capítulo 17 de Apocalipsis. Ya sé que la semana antepasada pasé rápido por el libro de Apocalipsis, pero la idea es, acuérdense que no es que les dé todos los detalles de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la idea es armonía entre Daniel y Apocalipsis. Hemos ido por Daniel con bastante detalle y ahora vamos a ver que Apocalipsis es cronológicamente del principio al fin, te está dando, se puede medir como un reloj. Empezando, esto pasa, entonces esto pasa, y cronológicamente. Ya vimos que los sellos son 7 sellos, pero son 6 que hacen algo, y el séptimo sello nomás abre a lo que es las trompetas, ¿verdad? Y las 6 trompetas hacen algo, y la última trompeta nomás es una trompeta para anunciar de las 7 copas. Y es lo que hemos visto hasta este punto, hasta el capítulo 16. Por eso ahora vamos a seguir viendo cómo Dios dice, bueno, ya que les ha explicado lo que va a pasar, quiero que entiendan algunas cosas entre medio. Y eso es lo que es capítulo 17, 18, es una explicación de eso. Y así cuando tratamos de alinear lo que es Daniel y Apocalipsis, vamos a ver que hay ciertos puntos donde están juntos, pero hay muchas cosas que en Apocalipsis no están en Daniel. En Daniel tiene otros, más o menos son generales las visiones, y nos da ciertos niveles de detalles, pero en Apocalipsis nos da más. En este caso va a hablar de esta gran ramera y la bestia. Noten aquí que se llama la madre de las rameras, capítulo 17. Y uno dice, bueno, es ramera. No, la cosa es que de ella salen las otras, lo que son todas las religiones falsas. Y es lo que podemos ver. Esta ramera no nomás es una persona, no se identifica como el anticristo o la bestia, no da mucho detalle que hay una persona que está hablando. Es más, vamos a decir, es una organización que se ha agarrado poder y se monta sobre la bestia. Y durante este tiempo, siquiera por los 3.5 años, ella está controlando lo que está sucediendo, y en ese modo económicamente y religiosamente agarra poder. Esto quiere decir que es las rameras, porque esta es la madre, pero las rameras han existido durante todo lo que es la historia humana, desde Babilonia y hasta en este tiempo, vamos a ver. Pero aquí verdaderamente vemos que se está llamando, y yo cuando veo en la escritura que dice que es una ciudad, quiere decir que hay una ciudad, ¿verdad? Parece simple, pero la idea es que es una ciudad, pero con esta influencia mundial, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver. Y vemos que esta es la fuente de la religión impía y perseguidora de los verdaderos creyentes durante toda la historia humana. Prácticamente todos los aspectos injustos en la sociedad, donde hay gente que dice, por ejemplo, muchos dicen, bueno, Hitler era un ateo. No, hay que reconocer, él estaba alineado con
con la iglesia y diciendo es lo mejor. Los judíos crucificaron a Cristo y son los enemigos de la humanidad. Y es una buena cosa sacarlos y eliminarlos. Y eso es por su propio modo de pensar. Evolución, lo mismo. Decía, los de Hitler eran, alemanes eran los más fuertes y con los ojos azules y pensaban que eran superior de toda la humanidad. Y dicen, pues, ¿para qué necesitamos estas menores, cosas que nomás están comiendo? Y por eso una de las primeras personas que murieron durante ese tiempo era los que estaban inválidos, los niños que no podían pensar muy bien. Si nomás están comiendo, hay que sacarlos. Y entonces empezaron y continuaron con lo que es los judíos. Pero por eso les digo, es un ejemplo durante la historia humana donde la religión, falsa doctrina se ha metido y hace lo que es esta batalla. Y vemos que Babilonia continúa hasta el final de la tribulación, o durante un tiempo. Algunos dicen que es hasta el final. Yo pienso que es en medio, y les voy a decir por qué cuando lleguemos a ese punto. Esta mujer que ve en esta visión es una ciudad extrema en riqueza. Y dice ahí que, con versículo 5, dice que controla los pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ese se repite porque está diciendo es mundial la influencia. Y vemos que es derivada de la antigua Babilonia, porque empezó, acuérdense, no sé si no lo cubrí, en el libro de Génesis, de capítulo 1 hasta el 11, nos da la historia del hombre humano gentil, toda la gente. Y vemos en capítulo 6, donde Dios destruye todo el mundo, pero de ahí, ya cuando empiezan otra vez a popular, vemos que hay un hombre que se llama Nimrod, y ese hombre empezó su reino en Babilonia. Y de ese momento el hombre ha tratado de ir contra de lo que Dios les demandó, que vayan y popular todo el mundo. Ellos se juntaban y hicieron el Torre de Babel. Y creo que de eso, porque está en la ciudad, ¿dónde está? Babilonia, la misma ciudad que él edificó, es la misma que vamos a ver. Y nunca se ha destruido, como dice la Escritura, que va a ser destruido. Por eso sabemos que no está hablando de la ciudad que ya ha pasado. Hay una historia que está explicando en estos capítulos que la destrucción es con tantos detalles que dice, bueno, todavía necesita levantarse y todo para poder destruirla. Y eso puede suceder en poco tiempo, hasta en 3 años, ¿verdad? Y dice, sobre la fuente, frente había un nombre escrito en un misterio: Babilonia, la grande, la madre de los rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo que vemos en versículo 5. Y también vemos que cuando el ángel le explica de dónde viene, bueno, vamos a decir, de dónde tiene su influencia, ahí en capítulo 17, 15 de Apocalipsis. Y me dijo, las aguas que vistes, de donde está sentada la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces así sabemos que es mundial. Es una ciudad que ha existido
y vemos que se desapareció cuando en el tiempo de Daniel era una grande ciudad y es donde el rey Nabucodonosor habló que él hizo este lugar y bien fuerte y todo eso. Entonces vemos que los persios vienen y conquistan, pero acuérdense que no destruyen la ciudad, no la queman, nomás agarran sin batalla, dice, agarran poder de ese lugar. Después cuando Alejandro el Grande agarró el mismo área, también lo mismo, no lo destruyó, no lo quemó, nomás agarró el poder y entonces hizo más grande su imperio. Los romanos, bueno, vamos a decir, para el tiempo de los romanos, también han agarrado el lugar, pero ya menoró en su importancia y no fue hasta como creo que 1800, algo así, donde otra vez hallaron la ciudad. Estaba bajo de muchas arenas y todo eso. Y hace poco este hombre, el loco, ¿cómo se llama? Saddam Hussein, cuando él estaba en poder, estaba edificando esta misma ciudad. Estaba poniendo nuevos tabiques, haciendo las paredes y todo eso. Y por eso muchos de los que estudiamos escatología decían, bueno, ya parece que se está llegando a ese punto donde Dios va a necesitar juzgar a esta ciudad. Y estamos hablando de las falsas sistemas de creencia que viene construyen engañando a la gente, y vemos eso pero experimentan el juicio de Dios durante el final de la tribulación. Es cuando Dios viene y castiga esto. Está sentada sobre muchas aguas, como les he dicho. Estamos hablando de cómo está sentada sobre muchas aguas. Vemos que está sentada sobre la bestia, y la bestia vino de muchas aguas, y también está representando en los últimos tiempos. Vamos a ver que va a haber 10 reyes y todo eso. Eso es lo que se ve, esta bestia que va a estar ahí, que ella está sentada en orgullo, ¿verdad? Y vemos que sobre la bestia escarlata, y eso representa este control mundial. Vemos que también en versículo 3, vimos que ya dice aquí, y me llevó en el espíritu a un desierto una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién tenía eso? La bestia, no la mujer. La bestia tenía esto. Entonces estamos hablando de la misma bestia, el último imperio que Daniel hablaba, del mismo lugar. Los 10 cuernos son 10 reyes. Y vemos que cuando Dios está juzgando a esta ramera, vemos que Él está culpándola, le da la culpa de la sangre de todos los santos. Y vemos esto así cuando Dios juzga. A veces hay diferentes generaciones, pero esta generación va a ser la que Dios va a castigar por la sangre de Abel, cuando Caín lo mató, hasta todos los justos entre medio que han matado, y van a ser martirio de los fieles hasta por estas falsas doctrinas, falsas religión.
esta ramera ha perseguido al pueblo de Dios desde el tiempo de la Torre de Babel, capítulo 11, que hemos visto, y sigue persiguiendo ahora en la iglesia. Todavía, por eso decimos, madre de rameras. Cada generación tenía una o más rameras que hace la misma operación. Y esta lo hace no nomás por afuera, por dentro también. La iglesia ha pasado tiempo donde se perdió cómo ser salvos, ¿verdad? La doctrina básica, y entonces se ha recuperado. Y todas veces ha habido gente verdaderos que han puesto su fe en Cristo y todo eso, pero vemos que religión general, aunque se llame cristiandad, vemos que a veces siguen persiguiendo. En España trataron de destruir a todos los judíos. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir a todos los judíos. Viene del mismo modo de pensar. Ahora seguimos, ya hemos hablado de la ramera y la madre de todas las rameras, ¿verdad? Ahora vemos los detalles sobre esta bestia que la lleva, a la ramera. En cambio de sentarse lleva el significado que indica que la bestia está sumisa, la fuerza y todo eso por el propósito de la ramera. La ramera es la que está controlando esta bestia por este tiempo. Siquiera esto lo pienso que estamos hablando en los primeros años de la tribulación, porque ya cuando en mitad de la tribulación Satanás viene y dice, ya no necesito esta ramera, y los reyes que se quedan, tienen poder, la agarran y la destruyen a esa ciudad y todo su poder, sus riquezas y todo eso. Ellos lo hacen para poder entregar su autoridad a la bestia. Vemos que el poder de la bestia es derivado por Satanás mismo. Satanás es el que le da el poder al anticristo y esta bestia. Acuérdense, cuando yo hablo de la bestia, estoy diciendo dos cosas. Uno, es un imperio. Y estamos hablando, la bestia representa el imperio romano revivido en ese tiempo. Y que hay una persona que sí, él es la bestia, también se refiere a él hablando del anticristo. Por eso hay que ver el contexto y de qué está hablando, y a veces cambia. En el mismo contexto habla de la bestia, entonces de repente habla de una persona que tiene el poder, el cuerno que viene después. Vemos que es el dragón rojo y con 7 cabezas, y luego los cuernos es Satanás, ahí en el senso de que él es el que maneja todo. Así, por ejemplo, nosotros hablamos de cristiandad. Cristo es el que manda, aunque hay iglesias, hay personas y gentes que agarran, tienen autoridad y todo eso, pero bajo de eso, sobre todo eso, vemos que Cristo es el que manda. En el mismo idea tiene lo que es Satanás. Entonces aquí en capítulo 12, aquí es donde nos da más detalles. Voy a regresar a lo que es la bestia, porque ahí es donde nos da más detalles. Dice aquí en Apocalipsis 12:3,
Dice, entonces apareció otra señal en el cielo. La primera señal era la mujer con estrellas y todo eso, hablando de Israel. Pero aquí ahora habla, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Notan lo mismo, la bestia, Satanás, tienen la misma característica para que sepamos que están conectados, no son separados en ese senso, en su propósito. Y había 7 diademas. Y los 7 vamos a ver que son 7 imperios, que desde tiempo antes de Babilonia habían 2, entonces Babilonia y ahora el 7. Y vemos que en el versículo 9, en la batalla que hemos visto, que Miguel lo tira a Satanás y fue arrojado el gran dragón, el serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Así por eso no necesitamos ver la dragón como China y decir, bueno, China tiene su bandera. No, aquí estamos hablando de Satanás mismo. El coral engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí lo que está diciendo es que en medio de la tribulación va a haber una guerra en el cielo y ya Satanás se le cancela lo que es su visa, que podía entrar y hablar a Dios. Vemos eso en el libro de Job. Él viene y dice que llamó a sus hijos, los hijos de Dios, para una conferencia. Entonces también viene Satanás y empieza a hablar con Dios. Entonces ya ese privilegio se le va a cancelar. Eso pasa en medio de la tribulación. Y vamos a ver por qué. Y vemos, ya que están arrojados aquí a la tierra, la bestia dice, nos va a dar este ángel un poquito más detalles. La bestia que has visto era la bestia con la herida que fue sanada. Y ahí vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde dice que parece que esta bestia tiene una herida mortal. Quiere decir que muere y resucita. Aquí es posible, y por eso no es definido, no lo estoy diciendo por seguro, pero parece que sí, en una batalla, en los primeros años, ¿recuerdas que hablamos de las guerras convencionales, donde había guerra contra uno u otro, y es posible que muere el anticristo, en ese senso, está herido a un punto donde puede morir o puede llegar a ese nivel donde ya casi muere. Entonces vemos que hay un revivimiento y por eso ellos empiezan a decir, ¿quién puede batallar contra la bestia? No es posible. ¿Por qué? No muere, ¿verdad? Entonces por eso creo que agarra esa marca para que gente, y esa en la cabeza y en la mano, a lo mejor es donde está herido la bestia. Y eso se repite varias veces, versículo 3, por ejemplo, y dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra eterna maravilló y lo siguió tras de la bestia. Es la razón que lo creen. Ellos a este punto, a lo mejor habían milagros y todo eso, pero para una persona que muera y se levanta, pues es lo que sucedió con Cristo, ¿verdad? Murió 3 días, entonces se resucitó. Otro modo que el anticristo está tratando de agarrar el mismo poder, y
Y es lo que vemos aquí. Y vemos que vemos la bestia, no, déjame. Él sigue toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, hablando del falso profeta. Va a tener, perdóname, creo que, y entonces vemos que era, y eso es lo que dice, que era, a lo mejor estamos hablando que existía por un ratito y regresó, o puede estar hablando de que era los de el romano, vamos a decir imperio romano, y otra vez viene otra vez. Ahí esa frase puede tener las dos cosas en mente. Pero aquí, como digo, habla de esta herida y parece que es algo que la gente que está vivo está viendo eso. Por eso creo que es más la muerte y reviviendo del anticristo. Y vemos que en versículo 14, capítulo 13, 14 dice, además, engaña a los que moran en la tierra. Esa frase lo van a ver varias veces en el libro de Apocalipsis. Esa frase está hablando de los incrédulos, los que se mantienen fuera de arrepentimiento, porque esa frase se usa cada vez para la gente que al fin nunca se arrepienten. Y dice que señales y a conocer en la presencia de la bestia, diciendo los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y ha vuelto a vivir. Entonces parte del testimonio del falso profeta, y por eso le está diciendo hay que ser este ídolo para la bestia que murió y resucitó, y es las que van a poner, y ya hemos visto en el libro de Daniel, sucede en medio de la tribulación. Ahora, aquí cuando también sigue en Apocalipsis 13, 14, vemos que y no es, y eso es lo que es posible que se refiere a su muerte y su ascensión desde el abismo, que después habla que el que mata a 2 testigos de Dios, dice que es la bestia que sale del abismo. Entonces, ¿cómo eso es posible? Es posible que cuando él muere o casi muere, viene al mismo tiempo, va a haber un tiempo donde Dios le da llaves a un ángel y abre, y va a haber estos ángeles, estas langostias que vienen a torturar a la gente. Ya vimos eso, era parte de lo que es los trompetas, y vimos que salieron y había un rey sobre ellos, y se Abaddon, quiere decir el destructor, y entonces ahí a lo mejor entra, agarra vamos a decir como Judas, que cuando estaba listo para entregar a Cristo no pudo hacerlo completamente, por eso entró Satanás mismo a él para cumplir con esa tarea de entregar a Cristo. Y vemos que esto es posible, este ángel se mete, y por eso habla de la misma, vamos a decir, la bestia, y de la bestia que sale del abismo, quiere decir, juntos matan a los 2 testigos que Dios ha mandado. Déjame ver.
vemos que también estamos hablando, esto es lo mismo que es la reaparición de como un activo rey. Acuérdense que durante ese tiempo hay 7 y entonces el activo viene y agarra poder. En Apocalipsis 17, 9, 11 dice: he aquí la mente que tiene sabría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Quiere decir, ¿a cuáles 7? Estamos hablando de 7 imperios que esta mujer, esta falsa doctrina, falsas religiones de todas rameras han agarrado este tipo de poder sobre todo lo que es, y son 7 montes sobre que ella se sienta, y son 7 reyes, 5 han caído. Entonces, en el tiempo de Juan, que está escribiendo esto, 5 ha pasado, y entonces quiere decir que había, ¿cuáles son esos 5 antepasados? Sabemos algunos, porque Daniel habla, como cuando él habla del futuro, los reyes o imperios que agarran poder sobre Israel y la tierra de Israel. Y entonces el tiempo de los gentiles, vemos que habían en su vista, habían 4, porque él vio a Babilonia, a lo que es los persios, vio los griegos y vio Roma. Es lo que es Roma en primer lugar. Por eso le estoy aquí, creo que el ángel le está explicando que ha habido 5 han caído. El uno que es Roma. En el tiempo de Juan, él está escribiendo, en ese tiempo Roma es el que está en poder. Y otro aún no ha venido, quiere decir, vamos hablando el anticristo, lo que es la bestia del futuro, ¿verdad? Y cuando venga es necesario que permanezca por un poco tiempo, ¿verdad? Y eso es poco tiempo, ¿por qué? Los otros imperios duraron 100 años, 1000 años, más de 1000 años, estamos hablando de Roma, en su modo, hasta que se quebró y en pedazos. Pero aquí poco tiempo, estamos hablando de nomás los últimos 3.5 años de la tribulación. Y por eso dice, por poco tiempo. Y la bestia que era y no es el octavo rey. Y entonces ahí vemos que no es uno de, habían 7, pero ahora es el octavo, pero era también al mismo tiempo uno de los 7. Perdona. Y no es y el octavo rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Me gusta cuando Dios hace eso. Él habla de el poder de alguno de estos imperios o la crueldad de matar a muchos santos y todo eso, pero cada vez mete un frase para decirnos, no se preocupen, yo lo voy a destruir. Y es lo que dice aquí. Ya después del poco tiempo va a destruirlo. Y vemos que él va a ir a perdición. Su destino en el futuro es lo que es el lago de fuego, que va a ir todos los, primero Satanás, y antes de eso, antes de cualquier persona entrando al lago de fuego, hay nomás 2 primero que entran. Y vemos es aquí en Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba y a los que habían recibido la marca de la bestia. Notan quién está más engañado. Vamos a decir, la gente que ya tomó la marca. Y ellos dicen, y los que adoran su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Entonces, los primeros que entran en el lago de fuego, ahorita no está Satanás, mucha gente pone en sus dibujos, ahí está quemando todas las cosas y ahí está contento. Hay que reconocer que nadie ahorita está en este lago de fuego. Primeramente los dos, y dice que los echa vivos. Y uno dice, ¿por qué? Porque no hay nada para juzgar. En el gran trono blanco vamos a ver que sí, la gente que viene, vamos a investigar qué has hecho bien. Los libros de obras. Pero para ellos no ni necesita esperar, luego los tira. Y estos antes de Satanás y los ángeles caídos, ellos entran. Pero van a perdición. Vemos que las 7 cabezas de Apocalipsis 17, 9 a 11, dice que son 7 montes y los 7 reyes que personifican los 7 imperios, porque ahí es lo que estamos hablando. Cuernos, de que también las cabezas son los que mandan, ¿verdad? Así como Nabucodonosor era la cabeza de la estatua, en ese caso era la cabeza de lo que es todo lo que es Babilonia, ¿verdad? Y es lo que vemos. Vamos a reconocer que estos son patrones que podemos ver y entender de lo que está hablando. Los 7 cabezas son 7 montes, son 7 reyes y, como digo, son los imperios. Y vemos que representan 7 reinos gentiles, literales, que siguen uno a otro, ¿verdad? En sección. Uno pasa, entonces el que sigue, ¿verdad? Y vemos que reinos se pueden cambiar entre cómo se habla de ellos en esta sección del libro de Apocalipsis. De acuerdo con Daniel, son reinos que tenían autoridad sobre Israel. Es lo que quiero que vean. Vamos a entender que había otros reinos, los aztecas, por ejemplo. Ellos tenían poder en México y tenían un gran reino, pero eso no está en la Biblia. No tiene que ver con lo que está sucediendo con Israel. ¿Recuerdan del capítulo 12 de Génesis? Cuando lo llama a Abraham, de ese punto, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento está relacionado con Israel y como Dios está haciendo pactos con ellos y todo eso. Y de acuerdo, entonces tenían, en este caso, estos 7 tenían poder, autoridad sobre lo que es la tierra de Israel y el pueblo. Y por eso están incluyendo en esta visión. Ok, ya. Eso es lo que hablé. Ahora, aquí están para darnos una idea, estos son los que parece, porque de número 3, número 3, Babilonia, es claro, porque Daniel nos dice claramente que esto es uno de los bestias que van a venir en su visión. Pero aquí podemos empezar podemos decir, Egipto o Neo-Babilonia. Vamos a decir, acuérdense, los judíos estaban antes de ser nación completo,
vemos que empieza con siendo esclavos aquí en Egipto. Dios los saca de la tierra prometida, los permite crecer. Empiezan con 75 y siguen de 75 a más de millones de judíos, cuando ya después de 400 años, y noten ese número, 400 años, vemos que hay varios, en el Antiguo Testamento, varias veces donde esto pasa por 400 años, las diferentes generaciones para el nacimiento de Jesucristo, habla de los 400 generaciones. Pero la idea, el primero, podemos pensar que está hablando de Egipto, o vamos a decir Babilonia en control, porque en ese tiempo habían los dos, tenían poder sobre, todavía no han crecido como Babilonia, pero están creciendo. Esa batalla entre Egipto y el norte y el sur, eso parece que está sucediendo, y por eso decimos, no sé cuál podemos decir es el primero de los 7. Pero Asiria, por seguro, viene después. Acuérdense que Asiria son los que vinieron, conquistaron una gran porción de la tierra prometida y agarraron lo que es el reino, los 10 tribus del norte, vamos a decir la posición de los 10 reinos. No quiere decir que no habían de los 12 tribus en Judá, porque hay muchos que se movieron de su lugar y se movieron a Judá, porque ahí es donde estaba el templo, y por eso no se perdieron. Alguna gente habla de los 10 tribus que se perdieron, pero no, hay que reconocer que durante ese tiempo judíos podían moverse y decir, no, yo necesito ser justo y cumplir con los requisitos de la ley, necesito ir a Jerusalén para hacer eso. Entonces, Asiria sale y empieza a conquistar, y ya casi agarra a Jerusalén. Pero lo que pasa es que un ángel sale y mata a más de 2,000 soldados en una noche, y ellos regresan a su casa y dicen, bueno, ni modo, Ezequiel y Dios protegió que no se cumplirá. Y no es hasta cuando los babilonios vienen y empiezan a conquistar y agarran poder sobre la tierra prometida, pero y Daniel sale en el primer exilio, ya hablamos de eso, y vemos que Babilonia después destruye a Jerusalén y el templo y todo, y se le lleva en la primera vez, creo que la saca, lo que es las copas y todo eso, y lo lleva a Babilonia. Y de ese punto no vemos una nación, Israel, que tiene poder. Toda vez está bajo de otro imperio, y esos son, vemos que Babilonia, entonces ya viene en esos, vimos que esto es hasta 539 antes de Cristo. Él representa la cabeza de oro, ya vimos, y es como un león con alas, porque es poderoso y rápido. Ahora vemos Medio Persia, que viene después, como 539 a 331 antes de Cristo, casi menos de 300 años antes que Cristo venga. Y parte era superior. Acuérdense que está este oso a un lado, dice, y se levanta de un lado, quiere decir uno más poderoso que el otro. Eso eran los persios. Al fin del día, ya después, Ciro era un medio Persia, pero ya cuando se divide,
cuando ya pierden poder, entonces viene lo que es los griegos. Ahí están los versículos para que vean. Entonces viene gracia, ya vimos de 331 hasta 63, poquitos años antes que Cristo venga, la primera vez. Y esto vemos en las partes de la estatua, ¿verdad? Estómago y caderas de bronce y como un leopardo. Ya vimos, esto habla de la estatua, pero acá habla de la bestia que Daniel después ve en capítulo 7, y de las 4 alas y con 4 cabezas. Ya la primera vez muere, cuando esto está hablando de Alejandro el Grande, agarra todo ese poder en poco tiempo. Entonces vemos cuando él muere, deja todo su imperio a los 4 generales, y 2 de ellos son mayores que los otros 2 que se quedan chicos y no muy potentes, pero por eso vimos esa sección del norte y el sur, ¿verdad? Entonces vemos, después de los griegos vienen los romanos, 73 antes de Cristo, y este es uno de los últimos reyes que sale de los griegos. Se enoja porque los romanos dicen: vete a tu casa o te vamos a matar. Llegan, ahí están en Jerusalén, y entonces él se enoja, bueno, cerca de Jerusalén, él se enoja y es el que pone un marrano y lo mata en el templo. Es el ¿por qué? Porque ya está frustrado. Pero entonces los romanos tratan de controlar ahí en esa área. Vemos que viene durante este tiempo, es cuando vemos el rey Herodes. ¿Quién es Herodes? Que estaba sobre Jerusalén, ¿verdad? Ese rey no era judío, era Hasmonean, que quiere decir que no, pero amaba a los judíos. Él quería ser querido por los judíos, y por eso él edificó lo que es el templo, y eso se llama el templo de Herodes, porque estaba chico el templo antes. Ahora él le está poniendo con paredes y mejor todo, agua, entró a la ciudad. Todo eso él hizo para que su gente, bueno, lo que él pensó, su gente lo quería, pero no, nunca llegó a ese nivel, y todavía había rebeldía. Y cuando viene Jesucristo, ya tiene tiempo Herodes en esta situación. ¿Y quién son los que vinieron a Jerusalén? Estos, los persios, estos reyes del oeste, ¿verdad? Dice que, oeste digo, y ellos vienen, y por eso cuando llegan a Jerusalén dicen: buscamos el rey de los judíos que nació. ¿Y por qué van a tener la idea? Es porque eso se pasó por medio de Daniel. Todo este tiempo ellos tenían la cuenta, 480 y tantos, 83 años hasta que el Mesías aparece. Por eso están buscándolo y dicen: sabemos que nació, pero todavía no se ha presentado. Y eso, por eso cuando ellos llegan, Herodes apenas en unos pocos años antes agarró control de Jerusalén, y por eso estaban bien nerviosos. Dice que Herodes estaba nervioso y toda la gente también. ¿Por qué? Ya pensaban que los persios iban a venir otra vez a conquistar y todo eso, pero ellos nomás vinieron a adorar al rey verdadero. Entonces
es donde vemos el último, ahí el imperio romano revivido. Eso es lo que vemos en Apocalipsis 13. Ahí es cuando dice, no es, pero uno que va a venir. Y es lo que estamos hablando. Ok, decimos que 5 han caído, uno es, el uno que es, vemos que es Roma, el sexto imperio es la que existía en el día de Juan. Pero no tan el último, este último va a durar breve, no va a haber mucho tiempo. El líder del futuro tendrá una vida corta. Esta limitación es por Dios. Dios es el que está en control y en duración del imperio será más corta que todos los demás. Ya hemos visto que tanto tiempo ellos tienen, 100 años, 1000 años, ¿verdad? Y vemos que el octavo rey, el octavo es uno de los 7. La bestia octavo viene de uno de los 7 imperios, uno de los 7 que hemos hablado, y por eso, pero parece que es el último, Roma, pero podemos decir que puede tener poco sangre, vamos a decir, de los otros, porque hay unos pasajes que hemos visto que habla del asirio. Dice, bueno, entonces a lo mejor tiene sangre de asirio, pero es en la misma área, ¿verdad?, de Roma. No, muchos de nosotros hablamos de Inglaterra, inglés, todo eso, piensan que ese es Roma, no, o Italia, no. Acuérdense que el imperio era bien grande. Agarraron lo que conquistó Alejandro el Grande, que incluyó entrando a India. Entonces por eso el imperio estaba tan grande que se dividió porque no se podía manejar y había muchos otros problemas, especialmente interiormente. Vemos que no, se me está haciendo loco esta cosa. Arturo es uno de los 7. Entonces esta bestia fue a reunirse con el simbolismo de los 3 imperios, porque cuando lo vemos, esta bestia tiene pedazos de 3 de otras bestias que están ahí. Si queremos ver aquí vemos aquí en Daniel 7, 4 y 6, dice, la primera era como un león que tenía alas de águila. Mientras yo miraba, entonces la primera era el león con águila, y vemos que fue levantado del suelo, puesto sobre sus 2 pies, como un hombre, así como hablamos de Nabucodonosor. Lo hizo humilde, y entonces otra vez lo levantó, otra vez como hombre. Y dice, y la segunda bestia, semejante a un oso, está levantado de una costa, vemos eso. Y entonces decimos que, y después de esto, seguí mirando, y aquí otra más, semejante a un leopardo. Y eso está hablando de los griegos, ¿verdad? Y entonces todo eso, si vemos la descripción de esta bestia, hablamos que estos 3 imperios que precede la siguiente bestia, pero no pensé que aquí tenía esa, pero vamos a ver. Y entonces vemos cómo viene la última. ¿Dónde está la última? Otra segunda, tenía costillas, y después de esto seguirían muriendo, y otra más, semejante a un no, ese ya lo vi.
pero hay una parte en la bestia final que agarra de estos tres bestias, de griegos, de romanos y de Babilonia. Pero ¿dónde está? No la tengo. Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver porque vamos a ver más detalles de la bestia. Pero aquí vemos que los 10 cuernos, con 10 coronas sobre la bestia. Vemos que 10 cuernos representa el resurgimiento del imperio romano. Estos 10 cuernos son que también fue representado por la cuarta bestia de Daniel, que también tenía 10 cuernos, si nos acordamos cuando vimos a Daniel. Y vemos Daniel 7, aquí es donde veo la descripción de la bestia. Y después de esto seguí mirando y las visiones nocturnas, he aquí una cuarta bestia, terrible, espantoso y en gama fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. ¿Quién tenía hierro? Los romanos, ¿verdad? Y las piernas de hierro y de los pies, ¿verdad? Y devoraba, desmuraba y hollaba el resto con sus pies. Notan ahí nos está dando la historia de los romanos. Los primeros agarró y todo eso, pero faltan los pies. Esos pies son los que van a ser parte de lo que el imperio final. Y notan aquí, era diferente de todas las bestias. ¿Por qué? Las otras bestias todos parecían como animales, un tipo de animal con unas modificaciones. En este caso, no. Este parece un robot o algo más terrible. Y era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Y esto es donde empieza a darnos más detalles de lo que va a suceder durante la tribulación. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. Ya habían 10, y entonces el otro, un pequeño, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados, hablando que él agarró poder de los 3 y ahora ya tiene control sobre todo lo que son los 10. Y dice, y notan aquí, como les digo, se repite varias veces. Este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Si quería una característica del anticristo es que hablaba mucho y todo eso es contra Dios, ¿verdad? Vimos aquí en capítulo 13, y se vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y entonces vimos que por eso es una razón, porque lo siguen tanto. Y aquí en versículo 3 dice, y me llevó el espíritu a un desierto, una mujer sentada sobre la bestia escarlata. Ya hablamos de ella, y que estaba llena de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 7 cuernos, hablando de la bestia. Y vemos que aquí nos explica en capítulo 17, 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora, quiere decir un corto tiempo, recibirán autoridad como reyes con la bestia. Entonces los 10 con la bestia. La bestia es la que va a manejar y controlar todos estos 10 reinos y los 10 reyes. Y van a gobernar el mundo, la bestia, mientras que en Daniel 7 el cuerno pequeño de la bestia
era el gobernante del mundo. Porque ahí en Daniel no está hablando de estos 10 reyes tanto. ¿Por qué? Porque él está diciendo el que verdaderamente maneja, gobierna, es el anticristo. Y también vemos que el hecho que viene del mar nos indica que es un gentil. Ya que el mar, ya hemos visto que el mar representa todas las naciones gentiles, todas diferentes lenguas y todo eso, por eso decimos viene de los gentiles. Y en contraste, que no viene de los judíos. Alguna gente dice que el anticristo va a necesitar ser judío para que los judíos lo sigan, pero no, vemos que los judíos, si ven que hay una persona que le va a beneficiar y lo van a seguir como quiera, especialmente si no son creyentes, ¿verdad? Y porque ahí vemos que en el versículo 15, las aguas que has visto donde se siente la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Por eso sabemos que somos muchos gentiles. Y vemos que los 10 cuernos son 10 reyes. No necesito explicar. Y vemos que el anticristo derrota a 3 de estos reyes. Lo que nos ha platicado aquí en versículo 7, 10 dice mientras que yo contemplé los cuernos, he aquí otro cuerno, un pequeño, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. Y es lo que vemos que está hablando de cómo él agarra poder. Eso podemos ver en los primeros 6, uno de los 6, perdóname. El número 1 era de los 6 sellos, donde él sale con una arca, pero no tiene flecha, quiere decir que empieza a controlar así. Y el número 2 es cuando sale con flechas y entonces ya le da Dios le da el poder quitar paz de la tierra. Entonces cuando él hace esto de destruir, hace guerras, pero todo esto es convencional, como les digo. Por eso pienso que esto es algo que sucede en los primeros 3 años, 3 y medio años de la tribulación. Y entonces aquí sigue en capítulo 18 la caída de Babilonia. Hasta este punto en la historia humana, Babilonia nunca ha sido destruida como se describe en la Escritura. Se ha dejado de ser importante, pero todavía vive gente ahí. En lo que es Babilonia, en esa ciudad, todavía viven. Okay. Y vemos que sugería los 10, entonces escribe que el anticristo agarra eso, entonces terminamos con 17:10 y son 7 reyes, 5 han caído y uno es y otro aún ha de venir. Entonces sabemos que hay 7 reyes que van a venir. Ya hablamos de los cuernos. Ahora aquí en este capítulo se centra en su pérdida de prosperidad, en capítulo 18 de Apocalipsis. Vemos que aquí en versículo 9, y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sinceramente con ella,
lloraron. Ya notan lo que ellos están llorando, que se destruye porque ya no les beneficia, ¿verdad? No es como que si tienen tanta compasión de este lugar. Pero dice, y lloran y lamentan cuando ven el humo de su enciendo. Parece que a lo mejor puede ser una bomba nuclear. Y es una de las razones que ya cuando cae, ese está contaminado y no pueden entrar la gente y se destruye completamente. Así vamos a decir, o puede ser que Dios lo hace por medio de directamente en otro modo, por los ángeles, que ya vimos que va a haber una guerra donde los ángeles están tirando meteoros y cosas aquí a la tierra. Pero mirando de pie desde lejos, por causa del temor y el terremoto, y diciendo, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado su juicio. Entonces ahí es donde vemos, esta gente no son parte de los 10 reyes. Estos son la gente que está observando y los que beneficiaban de la riqueza de Babilonia. Porque aquí sigue en el versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloraban y lamentaban por ella, porque ya nadie compra sus mercancías, las cosas que ellos vendían, ¿verdad? Entonces el lamento no es porque se sienten mal que había gente ahí, que ya murieron, ya no existen. Ellos están molestados porque ya no van a poder hacer negocio con ese lugar. Dice, y cargamento de oro, plata, piedras preciosas. Notan que ellos tienen en mente que tienen valor, ¿verdad? Acedia, escarlata y toda clase de maderas, ¿verdad? Todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro. Entonces, aquí me veo que es una expresión de gente que no tiene ningún sentido sobre las personas que perdieron en ese lugar, pero porque ya ellos no van a tener éxito en las cosas que eran lujas y espléndidas, que han alejado de ti y nunca más se puede hallar. Vemos que esto describe el versículo 16, ay, la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, púrpura, escarlata, adornado de oro, piedras preciosas. Otra vez repiten varias veces, y dice, pero porque en una hora ha sido arrastrada de su tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros, vemos que ellos, la pérdida de prosperidad de ellos y lo que no van a tener. Y vemos que esto llega a un nivel donde en capítulo 18:2 nos dice un poquito más de que el clamor de la potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todos los espíritus inmundos, en guardia de todo ave inmunda y aborrecible. Entonces ahí está hablando de la condición espiritual, ya que la ciudad no va a haber habitación humana de ningún modo, y va a ser demonios, son los únicos que pueden entrar y salir de allí. Y entonces de capítulo 18, 21 a 23 indica su vida social y doméstica. Ahí es donde sí hablan de la gente. Entonces el ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molina, y rajó la mar, diciendo, así
será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces es una nación totalmente destruido. Y el sonido de arpas y músicos y todo eso, eso está hablando de cualquier modo, gente no va a vivir ahí, ¿verdad? Y notan aquí que versículo 23, a luz de la lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz de novio y de novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de las tierras, pues todas las naciones fueron engañados por tus hechiceras. Entonces ahí la razón, Dios dice, ¿por qué destruyo esta ciudad tan completamente? Esto es, porque han engañado y la gente no se arrepintió. Y estaba utilizado por, bueno, vamos a decir, la garra armera estaba controlando la bestia, pero entonces vemos que la bestia agarra y la tumba y la destruye porque ya no quería tener esa carga sobre ellos. Y vemos 17 y 18, todo eso es la misma ciudad que capítulo 17. La diferencia entre estos dos capítulos, de capítulo 17 y 18, es que existen dos sistemas. Por eso se menciona en esos dos capítulos. La de ellos que tenía la misma, aunque la ciudad existía en un lugar, en capítulo 17 es la sistema religiosa que se oponen contra Dios. Por eso Dios lo va a destruir. Pero en el capítulo 18 es el sistema económico. Por eso empiezan a hablar de las cosas que ya no pueden vender y ya no va a comprar. Y esto va a suceder en los últimos tiempos. Aquí en el versículo 18, 16, diciendo, ay, la gran ciudad que estaba vestida en lino fino. Ya vimos eso. Y entonces vemos en el capítulo 17, la mujer que estaba vestida en púrpura, adorada con oro, piedras preciosas, perlas, lleno de abominaciones. Entonces esos son, está hablando de la misma ciudad, pero ya las dos, el capítulo 17 y 18 nos da más detalles. Pero aquí, en el mismo capítulo, hay que notar que en Babilonia va a haber creyentes. Y entonces, por eso dice, salir de ella, pueblo mío. Es una llamada para salir de la ciudad literal. No estamos hablando de nomás parar de ser religiosos. Es decir, ya eres creyente, sálgate porque va a venir. La elección de separarse de este sistema milenio y recibir protección contra las plagas que Dios va todavía a pasar. Vemos que la salida de ella por el pueblo, y entonces vemos que los pecados que han llegado hasta el cielo se menciona aquí en Apocalipsis 18:5, dice, porque sus pecados se han amontado hasta el cielo. Entonces uno dice, pues, ¿cómo es eso? Hay que reconocer que esta frase se utilizó antemano en el tiempo de el Torre de Babel. Dice que ellos tenían el plan de llegar hasta el cielo con su torre y protegerse, que no van a ser destruidos por una nación otra vez. No agarraron la palabra de Dios, en lugar de separarse, se juntaban. Entonces ese espíritu, ese modo de pensar, Dios está castigando en este tiempo. Y en Génesis, vemos aquí Génesis 11, donde habla de esto, y dice en versículo 4,
Y dijeron, vamos a edificarnos una ciudad, una torre cuya superficie llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Exactamente lo que Dios le dijo que lo hagan. Y por eso decimos, esta historia está conectado con Babilonia, y aquí lo vemos, ese espíritu de no cumplir con lo que Dios quiere. Y vemos que estaban poniéndose lejos, porque teman lo mismo podía pasar a ellos, tal vez por conveniencia política, y que tampoco ayudan a Babilonia. Porque acuérdense, como les digo, las personas que lo destruyen a Babilonia son los mismos 10 reyes de la bestia. Y vemos que esta destrucción procede la asamblea para el gran conflicto, porque en capítulo 16, 14 estamos hablando que cuando Satanás, el falso profeta, sale de la boca y engaña a la gente, y vienen para una gran batalla contra Dios en el último de la tribulación. Y dicen que en versículo capítulo 16, 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, a los cuales van a los reyes de todo el mundo en unirse para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Entonces capítulo 19 dice, entonces vi la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Esto es está hablando de los últimos de la tribulación, fin de la tribulación, cuando el Armagedón, cuando esa guerra empieza, esa batalla. No quiero decir guerra, porque guerra quiere decir que hay balanza o algo de pelear. Notan que cuando Cristo viene y destruye ellos, no va a haber batalla, Él nomás va a venir y los destruye en un segundo por su boca. Y entonces vemos la respuesta de los comerciantes, capítulo 18, 17, tristeza por perder su negocio, tristeza por perder sus riquezas, ¿verdad? Es la única razón que están tristes. Y entonces la respuesta de los marineros, la gente que hace su negocio por medio del mar, ¿verdad? Vemos que dice especies, los marineros, que es de estas cosas, de todo el oro y todo eso, se enriquecieron a costa de ella, se pusieron lejos a causa del temor del terremoto, y llorando y lamentándose, aquí la gran ciudad vestida de lino. Entonces ellos están reconociendo que han perdido su método de vivir. Vemos también, y notan que es algo rápido, porque dice aquí en capítulo 18, 17, dice, porque en una hora ha sido arrastrada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros, marineros y todos los que viven del mar se separaron de lejos. Versículo 19 dice, escuché el polvo echaron polvo sobre sus cabezas,
y gritaban llorando, lamentando, diciendo, ay, ay, la gran ciudad, a cual todos los que tienen naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha llegado. Pero notan la respuesta de las personas que reconocen que es Babilonia, que es esa ciudad, que representa. Y vemos que aquí ellos se ponen en Apocalipsis 18, 20. Regocíjate sobre ella, cielo, también vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. Entonces esta destrucción es la que está profetizado y que se va a cumplir durante la tribulación. Tengo tanto. La destrucción hasta hoy no se ha pasado como se ha dicho en diferentes partes de la Biblia donde habla la destrucción de Babilonia. Vemos aquí en Apocalipsis está sucediendo, pero esto nunca ha pasado y va a pasar nomás en ese tiempo. Vemos aquí este charte que estamos hablando, Isaías 13, Isaías 14, Jeremías 50, 51 y ya vimos Apocalipsis 17. No voy a poner todos los detalles de eso, pero vemos como se menciona como que si su destrucción es como Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿dónde están Sodoma y Gomorra? No se sabe. No sabemos que está ahí cerca del mar muerto. Hay gente que ha identificado ciertos lugares donde dicen, parece que es de aquí está hablando, pero dice que Babilonia va a ser destruido a este nivel. Ahorita hay una ciudad, ahorita todavía hay gente que vive ahí, por eso durante toda la historia todavía no ha pasado. También nunca más será movilidad, no va a haber habitación. Acuérdense que vimos que hablaba de que los demonios van a estar ahí. Aquí en Isaías 23 y Jeremías. Por eso no voy a pasar por cada uno de estos versículos, pero si uno quiere ver qué nivel de destrucción estamos hablando, esto todavía nunca ha pasado. Y durante el día del Señor, esta es una palabra técnica por lo que pasa cuando Cristo viene. El día del Señor puede incluir todo lo que es la tribulación y también, ahí es donde vemos que hay mucho castigo, mucho desperdicio, pero también vemos que hay unas secciones que también se llama el día del Señor, que habla de bendiciones para las recompensas y todo eso. Por eso digo, el día del Señor puede incluir no nomás las 24 horas y no nomás cuando Cristo venga a la tierra, pero puede incluir parte del milenio y hasta lo que es el gran trono blanco. Es el día del Señor. Y Babilonia, estamos hablando del mismo lugar, de los caldeos, literalmente. Aquí se repite que estamos hablando de Babilonia de los caldeos, que es un lugar literal, físico, y es lo que va a suceder durante el milenio. Aunque ahorita no les puedo apuntar y decir, esa es la ciudad, y esto es lo que está pasando. No, pero por medio de lo que dice la Escritura, parece que sí va a suceder así, literalmente. Aquí en capítulo 19 es donde vemos, donde ya se proclama y dice, ya ha terminado, ya en este punto es cuando Cristo viene. Y
bueno, vamos a decir, capítulo 9, nos da detalles de cómo va a venir del cielo y cómo va a destruir diferente. El acto de que el retorno de Cristo termina con la séptima copa. La séptima copa, cuando se termina, se acabó. Ya vimos que las copas están tan graves que nomás puede durar la humanidad unos días, porque ya cuando no hay agua para tomar, no vive gente por mucho tiempo. Por eso vemos que esos 7 copas se termina, pero también eso es cuando viene Jesucristo. Y vemos la destrucción de Babilonia y la batalla de Armagedón. Y aquí va a haber primeramente el retorno de Cristo. Él toca la tierra, y ¿dónde lo va a hacer? En el monte de Olivo. Él dice que él, como los relámpagos se ve de un lado a otro, no hay que pedir, ahorita viene, ahorita está. No, se va a ver y va a terminar, y es cuando se divide ese monte en partes, 3 o 4 partes. Dice aquí en capítulo 19, dice, después de esto, oí como un gran voz, gran multitud en el cielo, diciendo, aleluya, la salvación y la gloria, el poder y potencial de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompió la tierra con su humanidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y el versículo 3 dice, y dijeron por segunda vez, aleluya, y el humo de ella sube de los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, creo que, no sé si hablamos de esos, pero en capítulo 4 empieza todo lo que es el proceso de lo que es la tribulación. Cuando ellos están sentados, vemos que ahí está el anciano de días, que es Dios el Padre. Están los 4 ángeles, y entonces los 24 tronos alrededor. Y eso es el capítulo 4. Algunos pensaban que eso está representando los judíos, los 12 tribus judíos y los 12 apóstoles, pero parece que todavía no han, los del Antiguo Testamento no han recibido su corona sanal, y por eso no creemos eso. Creemos que son 24 ángeles con alto poder y privilegio, y 4 seres vivientes, pero lo llamamos, y se postraron, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y el trono salió una voz diciendo, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que lo temes, los pequeños y los grandes, ¿verdad? Entonces ahí está el anuncio, y entonces vamos también el anuncio de las bodas del Cordero. Ahí es donde vemos que todavía se mantiene la distinción entre Israel y la iglesia. Aquí en capítulo 19, y oí la gran voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y el sonido fuerte, truenos, y aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Pero hay que notar una cosa, aquí están anunciando todo lo que va a pasar, pero todavía no es ¿cómo se llama? El conclusión. Vamos a ver que todavía necesita destruir, encadenar a Satanás, pero ya en el cielo ya se ha determinado como que ya está hecho. No hay duda en ese senso. Por eso a veces vemos en esta sección está proclamando algo que todavía cronológicamente no ha sucedido, pero
está tan seguro que por eso lo pueden clamar así. Y entonces, entonces habla de la esposa. Dice, alegremos y démosles el gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Aquí parece que está hablando de la iglesia. Es la única mención donde hay esa idea. Vemos que en el Nuevo Testamento habla que la iglesia es la esposa de Cristo. Pero eso no se cumple hasta después que recibe, ya vimos que en el rapto, en la gran bima, donde ahí es donde recibe recompensas, y la vestidura es las buenas obras de los santos. Y entonces es la preparación de la novia, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vemos que dice, ya está lista ella. Y ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces ahí vemos Él por las obras que hacemos en la tierra, con eso los vamos a vestir. Si hemos limpiado eso por medio de la sangre de Cristo, y eso sucede regularmente cuando confesamos nuestros pecados, pero también las obras que Él dice esto tiene valor, esas son nuestras recompensas, ya va a estar listo. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces ahí, con los que están invitados, ¿son quién? Son los santos del Antiguo Testamento, los amigos de Dios, como Abraham, Moisés. Vemos que ellos son los que están invitados para esta cena. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies y entonces hace el error de adorar a un ángel. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy conservio tuyo y tus hermanos que poseen testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces ahí vemos la conclusión donde vemos el jinete que viene en versículo 11 a 21. Es donde vemos Cristo viniendo a la tierra. Ya está lista su esposa para la boda, pero vemos el versículo 11, y vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Acuérdense en el primer caballo de los sellos, ¿verdad? Ahí el jinete era el anticristo. El que está en este caballo es Jesús mismo. Y por eso dice, el que montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace guerra, y sus ojos son llamas de fuego. Eso es el capítulo 1, hablamos de eso, que él estaba, cuando él ve, él hace el juicio, y sobre su cabeza hay muchas diademas, que ni los contaban, allá nomás tenían 10, no se cuentan. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Cuando hablamos que nadie conoce, no quiere decir no lo conocemos Jesucristo. Lo que quiere decir es que nadie posee la autoridad de manejar ese nombre, ese título, nomás Él. Y está vestido en un manto empampado en sangre, y en su nombre es el Verbo de Dios, Cristo. Los ejércitos que están con ellos en los cielos, vestidos en lino fino, blanco, limpio, y le seguían sobre caballos blancos. Y de su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones,
y los regía con barra de hierro. Y él pisaba en el lugar que vino de Fegor, lleno de Fegor y ira de Dios poderoso. Y su manto y muslo tienen el nombre escrito, Rey de Reyes, Señor del Señor. Entonces aquí, esta es la conclusión, donde cuando Él viene y destruye todo lo que están asemblados en la guerra de Armagedón que decimos. Notan aquí que los ángeles no están peleando. El único que está empapado de sangre es Él mismo, porque Él es el que está haciendo todo el trabajo de matar. Y entonces dice, venid, dice, hablando a los pájaros, aves que vuelan en el medio, y a la gran cena de Dios. Dios está diciendo, aquí van a poder comer. Dice, para que comes carnes de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Entonces aquí es donde agarra y dice, voy a destruirlos. Y entonces viene con la bestia. ¿Qué pasa con la bestia? Dice, entonces vi a la bestia y los reyes que tenían de la tierra y sus ejércitos reunidos para esa grande guerra, ¿verdad? Contra el que iba montado en el caballo. Notan una cosa que no sé si le han mencionado, pero la gente los que están peleando contra Cristo, no es que no lo conocen. No es como que dicen, bueno, que hay una persona, ellos lo identifican. El que está sentado en el trono y el Cordero. Ellos lo conocen. Saben suficiente para ser salvos, pero no lo hacen. Siguen con su rebeldía, es lo que vemos. Y la bestia que fue aprendida, con ella el falso profeta que hacía señales y con cuales engañaba, habían recibido la marca de la bestia, y vemos que ellos estaban en el lago de fuego vivos, ¿verdad? Ya vimos versículo 20. Y entonces vemos 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo. Y todos los aves se saciaron de todas esas carnes. ¿Estamos hablando de algo literal? Sí. Yo pienso que aquí te está diciendo que hay no nomás son pocos que se unan contra Cristo. Son una gran multitud que se oponen. Y entonces vemos el que sigue, el reino del milenio. Aquí es el lugar donde se menciona el número de años. En otros lugares, en el Antiguo Testamento, no se habla de la cantidad de tiempo. Habla del tiempo del reino. Y es todo. No con este detalle. Aquí es una área donde nos dice el número. ¿Por qué? Aquí nos está dando todos los detalles de con qué tanto va a durar el reino de Jesucristo en la tierra que está aquí. Un reinado de 1000 años literal de Cristo en la tierra después de la tribulación, claramente enseñado en este capítulo. El tema central de este capítulo es que los acontecimientos al principio del milenio, ya terminando con la tribulación y hasta el final del tiempo, capítulo 21, 22 nos da lo que es el futuro y cómo Dios va a recrear toda la creación en ese modo. Aquí, si vemos notan aquí en el capítulo 20, versículo 1,
y vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. No estamos hablando del lago de fuego, de azufre, que todas veces ya ahorita, para este tiempo digo, ya el falso profeta, el anticristo está ahí. Este es el abismo donde vemos los langostias salir de ahí. Dice que esto se va a cerrar y dice que con gran cadena y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre ella para que no engañaba más a las naciones. Y esto es lo que hay que reconocer. El tiempo se me está yendo. Ok, pero la idea es que este es el tiempo donde Dios quiere demostrar que la razón que gente va a ir al infierno no es porque el diablo. Mucha gente dice, el diablo, si no había diablo, entonces nadie iba al infierno. Hay que entender la razón que uno va al infierno por su propia voluntad. Y durante este tiempo, estos 1000 años, vamos a ver que Satanás va a ser atado y va a haber obediencia de un nivel a otro. Yo creo que durante este tiempo, estos 1000 años, va a haber pena capital, donde no citamos abogado. Llegan y Dios, Jesucristo, dice que va a reinar con vara de hierro, quiere decir, la ley es la ley y no se puede engañar a nadie. Y por eso creo que es parte de nuestro trabajo, que vamos a estar aquí, no vamos a ser engañados por cualquier cosa que dicen. Esta persona mató a esta persona, o hizo eso. Se va a castigar luego. Y durante ese tiempo va a obediencia, pero al fin de estos 1000 años, Satanás va a ser sacado por un rato y no va a hallar poco de gente que lo va a seguir. Vamos a ver que va a haber millones, como la arena del mar. Mucha gente que no le va a gustar estar bajo de tanta regla por su naturaleza pecaminosa. Entonces aquí vamos a parar con esto.